que conocemos sobre el cáncer, es decir, un poco sobre la biología del cáncer. Y es cierto, tenemos algunos conocimientos todavía prematuros, pero en realidad lo que podemos definir como cáncer, el crecimiento incontrolado, ¿no?, de células a partir de una célula por un clon. Se supone que hay algún cambio en el ADN de la célula, lo que conocemos como mutación genética, producido por diferentes factores de riesgo, en algunos casos, en otros casos, algunos factores de riesgo conocidos, etiológicos ya, como el papilomavirus. Eh, a partir de esa célula mutada, se van a procrear nuevas células eh, que no van a ser reconocidos por el sistema neuroendocrino inmunológico, ¿no? Es prácticamente el que reconoce alguna célula desconocida en nuestro cuerpo, ¿no? Porque una vez que ya la célula está mutada, va a producir células completamente distintas a las células madre. Entonces, eso se conoce como descontrolado, ¿no? Es decir, no hay un control sobre ella que hace lo que le viene en gana, ¿no? Entonces, de esa manera, ese crecimiento celular eh, se convierte en miles y en miles de células, ¿no? Millones de células, lo que a posteriori, en la evolución del tiempo, lo vamos a detectar como un nódulo o como un tumor, ¿no? Como un tumor. Entonces, ese tumor nosotros lo podemos evidenciar, lo podemos palpar, ¿no? Cada vez que hay un tumor, el médico siempre mira, observa características sospechosas y también palpa características sospechosas, ¿no? Como para pensar que el bulto podría ser bueno o podría ser malo, ¿no? Entonces, todo tumor es una manifestación clínica de ese crecimiento anormal de células completamente desconocidas a partir de una célula mutada, es decir, un clon. Entonces, evidentemente, para que tengamos un tumor en cualquier parte de nuestro cuerpo, evidentemente pasó algo en una célula de esa estructura. Cáncer de mama, por ejemplo, tendría que haber una célula del conducto, una célula del lobulillo que decidió mutar y crecer ella, multiplicarse ella, ¿no es cierto?, para generar un tumor. Esto que quede bien claro porque todo tumor simplemente es una manifestación clínica. Evidentemente nosotros los médicos vamos a analizar si es benigno o es maligno mediante el examen físico, en este caso la inspección y la palpación, y algunos estudios complementarios como la biopsia, ¿no? Para confirmar realmente si este tumor es bueno o es malo. Entonces hay que diferenciar entre cáncer, ¿no? Cáncer, que es el tumor malo, y tumor benigno. Entonces, porque la comunidad, la población piensa que todo tumor es malo, ¿no? Y entonces se asustan cuando realmente nosotros los médicos podemos definirlo clínicamente, ¿no? Clínicamente lo podemos definir, ¿no? Pero necesitamos siempre de la biopsia para poder confirmar el diagnóstico, ¿no? Otra cosa importante de este crecimiento descontrolado de la célula es esa capacidad que tienen de invadir. Es decir, la célula neoplásica es una célula que tiene características muy diferentes a las características de una célula normal. Eso hace que estas células, este grupo de células, estos miles o millones de células, tengan capacidad de invadir otros tejidos. Es decir, puedan llegar al hígado, puedan llegar al pulmón, puedan llegar al cerebro, ¿no?, a los huesos y tejidos que podamos encontrar.
¿no? Por eso que nosotros, para saber realmente hasta dónde pudo haber avanzado la célula neoplásica, ¿no? Si bien es cierto, es un tumor de mama, pero es importante saber hasta dónde avanzó, hasta dónde invadió estas células. Por eso que todo paciente que tiene un tumor, que ya los estudios de biopsia han confirmado que es un cáncer, pues tengo que buscar células por otros tejidos, obligado, obligado, porque esta célula tiene la capacidad de invadir. No necesita tamaño de tumor, no necesita de tamaño de tumor. Es suficiente que la célula rompa la membrana basal, ¿no? Membrana basal, y pase al tejido conectivo, que está debajo de la membrana basal. Recuerden, todo epitelio, en este caso el epitelio mamario, es un epitelio simple, cilíndrico, secretor, ¿no? Están acomodadas las células sobre una membrana basal. Entonces, si mientras el cáncer todavía conserva la membrana basal, estaríamos en el momento in situ, ¿no? Cáncer in situ. Pero si ya el patólogo ve que ha roto la membrana basal, ¿no? Es decir, ha pasado al tejido conectivo, ya hay altas sospechas de que el cáncer se ha diseminado, ha invadido otras estructuras. Y fíjense ustedes que estamos hablando desde el punto de vista microscópico, ni siquiera estamos hablando de tamaño tumoral, porque mucho se cree que tenemos que tener un tumor grande para pensar en metástasis, ¿no? No, eso ha ido cambiando con el conocimiento de biología del cáncer, se ha ido cambiando porque un tumor microscópico que llegó al tejido conectivo tiene capacidad de dar metástasis. Recuerden que el tejido conectivo tiene vasos, ¿no? Tiene venas, tiene arterias, y entonces, como la célula tiene una capacidad de nadar, de meterse en el vaso sanguíneo y irse a través de la sangre, ¿no? Y va a acomodarse sobre todo los órganos que son más vascularizados, ¿no? Como por ejemplo el hígado por la función metabólica que tiene el hígado y el pulmón por la función de hematosis que tiene el pulmón, ¿no es cierto? Entonces son órganos que donde más asientan las metástasis. Es por ello que nosotros los oncólogos tenemos que pedir estudios de imágenes de cerebro, en el caso de mama, de cerebro, de pulmón, de abdomen y de pelvis, ¿no? Porque queremos ver, no solamente ya tenemos que tener el diagnóstico de que tiene un cáncer de mama, sino que tenemos que ver que también ya avanzó a otros órganos. Eso se conoce como estadio. El estadio clínico del cáncer no es más que el conocimiento de la extensión de la enfermedad. Yo necesito saber en qué momento está la enfermedad. ¿Estará en un momento temprano, estadio 1? ¿Estará en un momento local regionalizado, es decir, un poquito más allá del tumor del órgano, que es un estadio 2? ¿O ya prácticamente está llegando a órganos más cercanos, más lejanos, es el estadio 3? Y el estadio 4 es cuando ya se localizó en algún órgano que no es la mama. Entonces, fíjense cómo es necesario conocer ese tiempo de evolución porque el pronóstico no es lo mismo. No es lo mismo tratar una enfermedad localizada, en estadio 1, locorregional, ¿no? Estadio 2 o 3, y 4, metastásico, que es el momento en que ya el cáncer se torna irreversible a pesar de los tratamientos que podamos aplicarle al paciente, a pesar de los novedosos tratamientos que pongamos al paciente, pues el proceso se hace irreversible. Es el momento en que el paciente comenta que ha sido desahuciado, es decir, ya no hay tratamiento, ya no hay cura para él. Entonces, hay que recordar estas cosas, jóvenes, porque
vamos a ser futuros médicos, quizá no oncólogos, pero médicos en otras especialidades. Y este conocimiento de la biología a veces hace que el diagnóstico demore un poco, mucho más si trabajamos en un sector donde no hay tomografías, no hay resonancia, no hay análisis para marcadores tumorales, y entonces el proceso se alarga, ¿no? Hablo de MINSA, y es salud donde también ya rebalsa la consulta, ¿no? Ahí, bueno, pueden tener imágenes, pueden tener análisis, pero ahí rebalsa la consulta, la mayor demanda que tiene el seguro, ¿no? Entonces, estamos en ese tema, en ese problema que evidentemente se tiende a mejorar políticamente, ¿no? Y entonces parece que se está llegando a un arreglo de este sistema de salud, ¿no? Que ahora ya hablamos de las redes de salud, redes oncológicas, ¿no? Redes integradas de oncología, de cáncer. Es importante trabajar en red porque nos permite que el nivel uno haga el trabajo quizá de prevención, de diagnóstico precoz, por ejemplo, ¿no? Que no demore el paciente y lo envíe al nivel 2 para su diagnóstico y confirmar diagnóstico, ¿no? Y de repente ya hace algunos tratamientos. Y el nivel 3 tratamiento exclusivo y mucho más de algunos tipos de cánceres raros, como cáncer pediátrico, ¿no? El cáncer hematológico, que necesariamente tiene que llegar a un nivel 3. Entonces, por el problema de infraestructura que necesita un paciente con un cáncer hematológico, por ejemplo, ¿no? Entonces, no solamente depende del sistema, sino también de los hospitales, ¿no? ¿Qué hospitales tenemos con esa capacidad, ¿no? Esa capacidad de ofrecer servicios de cáncer, ¿no? Íntegros, completos, ¿no? Ese es el otro tema, por lo cual se están mejorando también los hospitales, se están creando nuevos hospitales 3, ¿no? 3.1, se tiende a haber un hospital nivel 3.2, ¿no? Es importante que la Lambayeque tenga también la infraestructura, no solamente trabaje en red, tenga un presupuesto, tenga una ley del cáncer que favorece hoy en día muchísimo, porque ya tenemos muchas cosas nuevas en este año, después de la aprobación de la ley del cáncer, ¿no? No quiero profundizar en eso porque es parte ya de hablar de la política pública en el tema oncológico. Pero es importante saber de que la biología del cáncer. Es importante conocerlo para poder conversar con cualquier paciente que esté interesado en saber por qué yo tengo cáncer, por qué me piden tantos estudios, qué me va a pasar en el tratamiento que me va a hacer. Es decir, cosas que la gente necesita información, necesita información. Él está en un momento difícil de diagnóstico, de tratamiento, y es el médico el que tiene esa función de saber informar. Entonces, jóvenes, ese es ahí un poco cómo nace el tumor, cómo nace el cáncer, ¿no? De esa reproducción excesiva de células. Hablamos de millones. Se dice que aproximadamente crecen 15.000 células por segundo en un paciente. Es decir, estamos hablando de tiempos. Pues un tumor se desarrolla en 4, en 5 o 6 meses, ya. Ya es grande, 5 centímetros, 7 centímetros. Sí, hay una gran población que ha desarrollado, ¿no? Por otro lado, no solamente pues la mutación genera un crecimiento excesivo de células incontroladas, sino que también se ha alterado la apoptosis, porque normalmente los tejidos se regulan, se controlan por ese balance entre células que nacen y células que mueren. Pero lamentablemente en el cáncer, ¿no? La apoptosis prácticamente ha sido anulada, de tal forma que solamente crecen células y no mueren. Entonces, en ese tumor que vemos que crece tan rápido, pasan células que crecen demasiado rápido y no mueren. Por eso decimos que estas células son inmortales.
son inmortales, porque no hay ese concepto de apoptosis en ellas. ¿Qué pasó con la P53, cuya función justamente es eliminar estas células malas? ¿Qué pasó? Es una pregunta que a veces nos hacemos y lo hemos encontrado en algunos estudios de ADN. Vemos que la P53 también ha sido mutada para que no pueda controlar a estas células alteradas. Es decir, los factores de riesgo que vamos a hablar no es simplemente algo que ustedes puedan pensar de que sale de cualquier conocimiento. No, es una cosa que se ha demostrado que dichos factores hacen este trabajo. Mutan a la célula normal y mutan a sus moléculas que están trabajando en esa regulación celular, ¿no? Están trabajando en esa, como es la P53, ¿no es cierto? Como es el BRCA2 en cáncer de mama, que es un factor de regulación del crecimiento celular, ¿no? Entonces, cuando este factor de riesgo lo muta a estas proteínas, entonces se convierten en oncoproteínas, es decir, al contrario, entonces se convierten a favor del cáncer. Eso es lo que está pasando con la biología del cáncer hoy en día, a grandes rasgos, por supuesto. En el texto ustedes pueden ampliar su conocimiento en carcinogénesis, que son aproximadamente 60, 70 hojas que hay que leer sobre por qué pasa en la célula. ¿Es verdad que si nos exponemos a un factor de riesgo tenemos cáncer mañana? ¿O cómo es? Tenemos que tener también algunas cosas nosotros como personas que pueda pasar algo para que un factor de riesgo me pueda enfermar. Todo eso se explica en esos capítulos de carcinogénesis. ¿Qué está pasando en el Perú, no? ¿Qué está pasando en el cáncer en el Perú? Fíjense ustedes, el cáncer es la primera causa de muerte. Es decir, ¿y qué cáncer es que llevó al cáncer a ser la primera causa de muerte? El cáncer de estómago. Parece mentira, el cáncer de estómago en estos momentos es bastante frecuente, y lo peor de las cosas es que el paciente llega en estadios pues 3 y 4, donde evidentemente no podemos ofrecer mucha esperanza de vida. Y por otro lado, el cáncer de estómago es agresivo, ¿no? Vamos a tener algunas clases que justamente voy a hablar yo de cáncer gástrico. Lamentablemente tiene unos tipos histológicos muy agresivos. El cáncer gástrico tiene una forma de diseminarse mucho más amplia que los otros cánceres. Por eso que este cáncer pues está en este momento desafiando la salud pública. Tenemos cáncer gástrico bastante y ha llevado al cáncer en forma general a ser la primera causa de muerte en nuestro país. Esto ha movido a los políticos, tanto al gobierno, al Congreso, a tal punto que cuando los colegas desarrollaron la ley del cáncer, pues todos levantaron la mano y la aprobaron, porque en realidad pues es un tema candente, es un tema actual, ¿no? Era meritorio aprobar la ley para poder ayudar a esta política a que podamos controlar el cáncer, ¿no? Entonces, de esa manera, pues la creación de la ley por estos colegas interesados, tanto gente del INE, médicos del Congreso, que impulsaron la ley, bueno, en un momento oportuno, quizá si lo hubieran hecho en otros tiempos donde el cáncer en el Perú no era la primera causa, creo que difícilmente podría haberse aprobado la ley, ¿no? Pero como ahora es la primera causa, entonces, evidentemente los políticos tienen que dar pues luz verde a esta ley que en este momento está dando muchas salidas a esas cosas que nos enredaban
no poder tener medicamentos, por ejemplo, ¿no? Que era algo muy triste en mis tiempos que yo empecé haciendo oncología. Lamentablemente, pues todo le costaba al paciente, ¿no? Entonces, ese es el problema en el cáncer del Perú. Primera causa de muerte. Sabemos que, ¿no? El cáncer afecta a mujeres en edad fértil. Es otro tema muy, muy preocupante, ¿no? Como es el cáncer de cuello y cáncer de mama. Está afectando a una población muy joven, muy joven. Una mujer con cáncer de mama, 33 años, 32 años. Cáncer de cuello uterino, 32, 35 años. Son mujeres que realmente están pues en la edad de reproducción, ¿no? Están produciendo también para económicamente porque son las que apoyan al esposo, trabajan, cuidan a los hijos y justamente ese grupo de mujeres que vemos caminar, que van al colegio, van al mercado, trabajan en los bancos, en cualquier tipo de trabajo, son las que más están siendo afectadas de cáncer. Esa es la realidad y es preocupante. Es por ello que la ley del cáncer también ya aprobó como prioridad, prioridad, es decir, que si yo voy al gobernador y le digo, necesito presupuesto para cáncer de cuello y mama, me lo van a dar rapidísimo, me lo van a dar rapidísimo porque es prioridad a nivel nacional. Entonces, esos son normas que se han dictado últimamente y por eso nosotros ya tenemos mamógrafo en el hospital. Imagínense cuántos años hemos pasado pidiendo mamógrafo. Ya tenemos mamógrafo, ¿no? Tenemos equipos para estudio de cáncer, ¿no? Ecógrafos, colonoscopios, cosas que realmente ha mejorado con la política, ¿no? Esta ley que nos favorece bastante, ¿no? Entonces, hablar de la ley del cáncer también es un capítulo bastante grande, pero esto es para informarles cómo ha cambiado esta epidemiología, ha hecho que los políticos, pues, aprueben esta ley que nos favorece muchísimo, sobre todo al paciente, al paciente, lo favorece muchísimo. Tal es así que recién el Congreso aprobó también que tienen derecho a permanecer en el trabajo si tienen cáncer, ¿no? ¿Qué pasaba? Los empleadores despedían a los pacientes que tienen cáncer para no asumir los costos. Y eso era lamentable, pues, para un paciente que sea despedida, por ejemplo, una mamá de cualquiera de nosotros que porque tiene cáncer de mama y trabaja en el banco y al toque se entera y la despiden, ¿no? Entonces ahora ya la norma, la ley ya prácticamente aplica sanción a los despidos, ¿no? También se ha creado las licencias de goce con goce de haberes, ¿ah? Con goce de haberes, tanto para ella como para su acompañante, ¿no? Eso es muy importante, eso. Presupuesto para él también. Entonces ahora ya el paciente se siente acompañado con alguien que le van a cubrir los costos. Si él trabaja en una empresa, pues también la empresa va a tener que asumir, ¿no? Los gastos. ¿Sí? Ok, entonces todo está a favor, por supuesto, del paciente y eso para nosotros también nos genera un desenvolvimiento mucho más rápido para hacer diagnóstico más rápido, para hacer tratamientos más rápidos, más oportunos, ofrecer los tratamientos más novedosos como es la inmunoterapia, la quimioterapia dirigida, que antes para nosotros era un sueño, solamente para empresas como Oncosalud, privadas, RIMA, Pacífico, ¿no? O sea, con una marginación de nuestros pacientes que pertenecen al MINSA. Pero ahora, gracias a Dios, tenemos toda esa cobertura y poco a poco se irá incrementando más medicamentos, más medicamentos. Bueno, ahí está el círculo donde enfoca pues a las cinco, ¿no? Cinco cánceres más comunes a la cual en este momento políticamente está dirigido prácticamente toda la parte económica y financiera, cubriendo 100%, 100% todo lo que es
Diagnóstico, prevención, tratamiento, ¿no? Prevención, tamizajes, ¿no? Tamizajes, los tamizajes que vamos a hablar, por lo menos yo en el práctico, desarrollo los tamizajes porque son inversión del Estado a favor del paciente sano, a favor del paciente sano. ¿Cómo no desarrollarlo? ¿Cómo no ofrecerle a él, a ese paciente sano que está distraído, que no sabe que por su edad va a tener cáncer? Entonces, importante ese paquete de estudios que tiene cada tamizaje, aplicarlo a nuestros pacientes, ¿no? No es nada difícil. Como siempre les digo, si mi paciente viene por diarrea, pues trataré su diarrea, pero no me olvidaré que tengo que tamizarlo. Si es un varón mayor de 40 años, le pediré un PSA, ¿no? Para ver si tiene problema en la próstata. Si es una mujer mayor de 40 años, le pediré una mamografía también. Aprovechar que llegó al hospital y tengo el mamor en el hospital, y dámosle la mamografía. Pero doctor, no, yo no tengo tumor. Discúlpeme, señora, pero tienes una edad y tienes un sexo. Tenemos que hablar ahora bastante fuerte y claro, porque además, señora, se lo vamos a hacer gratis. No le va a costar un sol. Un sol le va a costar. Entonces, esas cosas tenemos que empezar a trabajar ya desde ahora y por eso es importante. El curso de oncología no está en pre porque se le ocurrió a la universidad, no. Se lo está porque alguien de arriba, que está por encima de las universidades, les dijo, ¿cuál es su responsabilidad de ustedes como universidad en formar médicos que salgan a sospechar cáncer, a oler cáncer? Entonces la universidad dijo, bueno, vamos a tener que dar conocimiento de oncología en pregrado. Entonces aparece el curso ya en pregrado. En este momento pues está en medicina 3, pero próximamente será un curso, como ha estado antes, ¿no? Un curso de 2 o 3 créditos, obligatorio, aprobarlo también, porque creemos conveniente de que el médico general, pues, no solamente va a recetar, pues, porque le duele el estómago, omeprazol, ¿no? Sino que tiene que decirle, mire, ¿sabe qué? Tiene que hacerse una endoscopía, ¿ya? Me trae la endoscopía y yo le voy a dar su tratamiento. Sí, pero doctor, mire eso, no, si gusta. ¿No? Ahora, si quieres algo, dale un calmante, dale un Panadol, que sea un pantoprazol, no, perdón, un paracetamol, ¿no? Pero hazme la endoscopía. Entonces, cambia un poquito la política ahora con el curso ya, ¿no? Ya no somos ya médicos que vamos a solucionar su problema de dolor nada más, sino que tenemos que llegar al diagnóstico, sabiendo que esa molestia es una de las molestias del cáncer gástrico. Entonces tenemos que ordenar la casa ahora, en ese sentido, ¿no? Factores de riesgo, hablamos siempre, ya creo que también deben estar cansados de conocer tanto factor de riesgo, ¿no? Los oncólogos gastamos mucha saliva en esto. En realidad entra por un lado, por una oreja y sale por el otro, ¿no? Porque nada de esto se cumple. Se han creado leyes antitabaco, por ejemplo, ¿no? ¿Y ustedes creen que se cumple eso? No se cumple. Ni tampoco nosotros tenemos una cultura de hacer respetar eso, como ocurre en otros países, ¿no? Tú no puedes fumar así nomás, alguien te va a pagar el cigarrillo. Es su cultura, por ejemplo. Es decir, están las leyes, están las normas, ¿no? Y nosotros no las hacemos cumplir, ese es el problema. No tenemos esa cultura, pero estamos ahí recibiendo el humo del tabaco, soportándolo, ¿no? Cuando uno debe exigir que vaya a fumar a otro lado, ¿no? Y encima combinamos el tabaco con el alcohol, por ejemplo, ¿no? Esa es una combinación perfecta para tener cáncer desde la boca hasta el ano. Tengan mucho cuidado. Sin embargo, seguimos con las discotecas,
afectando a los jóvenes. Claro, los jóvenes dicen, pues yo no, esta edad no, pues no. Cáncer es de los viejos, como siempre acostumbro escuchar, ¿no? No hay un conocimiento de la biología, pues, del cáncer, que el cáncer no se forma en una semana. El cáncer se va formando en 15 a 20 años. Por eso es que cuando una señora de 38 años me dice, doctor, tengo cáncer de cuello uterino, y recién hace una semana comienzo a sangrar, discúlpeme señora, no es así, no es así. El cáncer, para que sangre solo con un estornudo, con una tos o con un pequeño esfuerzo, tiene que haber pasado 15 años. Saque la cuenta, señora, tiene 38 menos 15 años. ¿A qué edad usted se contagió del papiloma virus? Y este papiloma se contagia por transmisión sexual. De repente, en esa época, usted empezó su actividad sexual. Y la paciente dice, sí, doctor, esa fue la edad en que tuve mi primera actividad sexual. Entonces, señora, está confirmado. Los libros no lo inventan. Es trabajo de médicos que trabajamos años en el cáncer. El cáncer no es de una semana, de un mes, de un año. Son de años. Así que, pues, no esperen ser viejos para tener cáncer. El cáncer ya está generándose en su cuerpo a la edad de 20, 25 años, 18 años, porque se exponen a estos factores de riesgo, ¿no? Y estas cosas está demostrado fehacientemente que a la larga, a los 10, 15, 20 años producen cáncer, ¿no? No es cuento. Así que cuando hablemos de factores de riesgo, hablemos claro en este tema, sobre todo alcohol y tabaco, que es la combinación perfecta y que se sigue, ¿no? Haciendo, no solamente para cáncer, sino también para otras enfermedades, ¿no? Como el corazón, por ejemplo. Por otro lado, fíjense la obesidad, siempre hablamos de la comida chatarra, de la comida grasa, de la, ¿cómo se llama? La falta de ejercicios, ¿no? La obesidad, ¿no? Y nadie nos hace caso, nadie nos hace caso. Pero sin embargo, podemos ver la relación obesidad y cáncer, ¿no? Mama, por ejemplo, cáncer de mama, cáncer de endometrio, cáncer de ovario, cáncer de próstata, cáncer de colon, cáncer renal. Fíjese la cantidad de cánceres que tienen que ver con las dietas grasas y obesidad y falta de ejercicio. Está demostrado eso. No necesitamos decirlo. Vemos la relación entre pacientes con este tipo de obesidad, ¿no? Y el cáncer. Es frecuente eso. Por lo menos los que tratamos cáncer de mama, tratamos cáncer de endometrio, ahí está la relación cerquita. Entonces hay que mejorar esto de repente con una buena alimentación, pues, ¿no? Es decir, tratar de, si yo quiero, voy a comer algo graso muy apetecible, por ejemplo, un pollo a la brasa, ¿no? Un pollo a la brasa, que por supuesto debo decirle a la población de vez en cuando. De vez en cuando un pollito a la brasa no está mal, pero que no se convierta pues en una dieta, ya, en una costumbre. Y más, mejor si yo lo combino con una verdura. Las verduras y las frutas son importantes, jóvenes, porque tienen esa función antioxidante. Quiere decir que si el factor de riesgo es un radical, tiene un radical libre, y yo voy a ingerir verdura o frutas que tienen antioxidantes, va a haber una unión entre los dos, va a neutralizar el factor de riesgo. Por tanto, la función de las verduras y las frutas son muy importantes ahí, ¿no? Dos, son ricas en vitaminas A, B y C y D, que son excelentes para nuestro cuerpo como antioxidantes.
Tres, van a mejorar nuestra microbiota. Recuerden que la microbiota es prácticamente es una bacteria que necesita alimentarse de fibra. Y la fibra que llega al colon es solamente la verdura y la fruta, ¿no? Porque el resto de alimentación, los carbohidratos, por ejemplo, solamente llegan hasta el duodeno. Ahí terminan de absorberse e ingresan al torrente sanguíneo y son utilizados, pero no llegan al colon. Sin embargo, es lo más agradable, ¿no? Comer una galleta, con su mermelada, ¿no? Son cosas que llegan solamente hasta el duodeno, pero nosotros queremos que llegue hasta el colon porque mejora nuestra microbiota y la microbiota está demostrado en este momento que nos protege del cáncer, nos protege del cáncer, nos protege de muchas enfermedades. Entonces, difundamos las frutas y las verduras que en este momento prácticamente están desplazadas. No puede ser, yo veo siempre que van a las pollerías, piden el mostrito que no tiene verdura, por ejemplo, tiene, ¿no? Tiene arroz, que se tiene chaufa, no hay verduras. O esa costumbre de pedir dos papas en vez de verdura, dos papas fritas en vez de verduras. ¿Qué está pasando con esta cultura? Claro, nuestras costumbres son diferentes, pero mejorémoslas, que no es nada difícil. Los países del sur, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, ¿no? Comen carne, carne a la parrilla, carne grasa, pero no les falta su ensalada. Ellos no comen arroz, ahí no acompañan ni papas. Ustedes van a ver una mesa llena de carnes, ¿no? Hechas a la parrilla, que es un factor de cáncer gástrico, lo que es carbón, pero tienen al otro lado ensalada, cebolla, tomate y lechuga. Ahí no hay que te pongan con arroz ni con papas fritas, ¿ah? Porque no existe esa, no hay una cultura de comer arroz ni papas fritas, no hay esa cultura. Entonces, estamos en un país donde realmente las cosas tienen que mejorar. Recuerden que hay cánceres como el cáncer gástrico, cáncer de colon, que tiene que ver con nuestra alimentación 100%, 100%. Importante, jóvenes, que estos factores se difundan, pero conversemos lo bonito, a ver si nos entiende la gente, pues, ¿no? Lo entendemos nosotros mismos y lo entiende la gente, ¿no? Que es importante. Factores de riesgo en la mujer, bueno, ya sabemos que es el sobrepeso también, ¿no? No solamente la obesidad, sino el sobrepeso, ¿no? Es decir, que no hay que ser solamente gordo, sino estar por encima, ¿no? Del peso que nosotros acostumbramos a cuantificar, ¿no? Que es la fórmula de masa, ¿no? Corporal, es decir, estaremos pasando de 25, ¿no? 25 a 30, obesidad de 30 para adelante, ¿no? Es decir, tenemos que andar más o menos entre 18 y 25, ¿no? Por ahí más o menos tenemos que manejar nuestro peso saludable, ¿correcto? Sedentarismo, pues evidentemente es una de las cosas que nos lleva a la obesidad. Cada vez vamos a ser más sedentarios, jóvenes. Próximamente ya serán médicos y entonces serán mucho más sedentarios, 100% sedentarios, porque ya no hay tiempo para ir al gimnasio, ¿no? Ya van a trabajar en tres o cuatro, en cinco lugares. La ley les favorece ahora, ¿no? Si trabajas en Minsa, puedes trabajar en Minsa también, ¿ah? En otro hospital. Si trabajas en esa salud, puedes trabajar en Minsa. Entonces, la ley está favoreciendo ahora de que el médico puede, ¿no? Duplicar, ¿no? Ahorita los médicos ya estamos duplicando, triplicando hay médicos que están en tres lugares. ¿Cómo lo hacen? No sé. Corren, agarran el carro, salen, bum, 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 ¿no? Y están en los diferentes lugares. Ya se olvidaron del gimnasio, se olvidan de caminar, ¿no? Se sientan,
En el consultorio llegan a su casa, se acuestan y no hay ya ejercicio, como existía cuando eran estudiantes que corrían atrás de un combi, ¿no? El consumo de carnes rojas y embutidos, pues es conocido ya en nuestro medio y no acompañamos de frutas, de verduras. Sabemos que esas carnes nos gustan muchísimo. ¿Quién no le gusta una parrilla, una cuyada, una pollada, una chanchada? ¿A quién no le gusta eso? Hecho a base de leña, peor todavía, peor todavía. Embutidos, todo lo que es chorizos, ¿no? Embutidos nos encanta porque son productos ahumados. ¿Qué quiere decir ahumados? Que pasaron por la leña, por el carbón. Y eso es altamente oncogénico, es decir, genera cáncer. Pero sin embargo, en nuestra cultura no puedes comer un lomo saltado si no ha sido ahumado, por ejemplo, ¿no? Es una cosa agradable, pero recuerden, acompáñenlo con verduras, acompañen con una fruta. Solamente se les pide 400 miligramos de fruta y verdura. Si ponen un puñado de lechuga, un tomate, un poco de cebolla, una fruta, pasan de los 400 gramos. Así que no hay mucho que decir cómo hago para llegar a más de 400 gramos, ¿no? Hay que disminuir eso de las carnes rojas. Son ricos, son agradables, pero por supuesto hay que acompañarlas con verduras y frutas. Fumar, alcohol, ya les dije, ¿no? Hay normas, hay leyes que hay que hacerlas cumplir. Antecedentes familiares en cáncer de mama, por ejemplo, es común, ¿no? Tenemos que pedir la información de la hermana, de la madre, de la abuela, de la tía, etcétera, etcétera, ¿no? No solamente mama, tenemos ovario, endometrio, ¿no? Que tienen colon, ¿no? Factores de riesgo hereditario. Importante, joven, también preguntar sobre la herencia, ¿no? El varón pasa igual, ¿no? Igual que la mujer, también están los mismos, y también la herencia de próstata, riñón, vejiga, colon, que tienen factores hereditarios, hay que preguntarle un poquito ese tipo de relación. Y ahí está lo que le dije, ¿no? ¿Quiere mantener un peso saludable, una alimentación saludable? Hablen así. Ocasionalmente, limitadamente, con moderación, su carnecita, pues, a la parrilla, su carne procesada, de repente unas costitas ahumadas, ¿no? Agridulces, como dicen. También los alimentos muy calóricos son los azúcares, que generan demasiado, digamos, alimentos que solamente llegan hasta el duodeno, no llegan al colon como llega la fibra. Y necesitamos alimentos que lleguen al colon, porque ahí tenemos una microbiota que está esperando alimentarla. Recuerden que la microbiota se alimenta de lo que nosotros le damos y ellos a su vez producen sustancias que van a protegernos a nosotros, sustancias que van a la inmunidad, vitaminas que van al cerebro. Entonces, si no la alimentamos, ellas no van a trabajar y por eso nos enfermamos. ¿Qué alimentos llegan ahí? Todo lo que son las fibras, las frutas, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con la alimentación y usar esas palabritas siempre, porque la gente se enoja cuando le dicen, no comas. Entonces, más rebeldes. Entonces, si hablamos así, más suaves, quizá no se entiendan, ¿no? Entonces, hay que hablar que las verduras, los cereales, las legumbres, ¿no? El yogur son muy buenos alimentos, ¿ah? Muy buenos alimentos, frutos secos. Usemos el aceite de oliva que tiene menos agentes cancerígenos, ¿no? Pescados, sobre todo pescado azul, ¿no? Huevos, huevos, porque ahí está las proteínas, la carne blanca de pescado, por ejemplo, de pollo, de gallina, y tomar bastante agua. Es saludable eso, saludable. Tomemos un vaso de agua, 2 vasos al acostarse y un vaso cada, qué sé yo, cada 6 horas o cada 4 horas. No tomamos agua, hay un problema ahí. Entonces, ya hemos hablado del tabaco, ¿no? En exceso, yo creo que ustedes también lo han escuchado muchas veces, ¿no? Del tabaco y la asociación de tabaco y ron.
mucho más todavía, ¿no? Y ahí tenemos, pues, ¿no? La combustión del tabaco que tiene más de 100 cancerígenos, el alcohol con diferentes concentraciones, ¿no? Caso, por ejemplo, yo hacía medicina interna antes, un curso muy bonito, y siempre lo mandaba a los chicos ahí a Metro a que vean y me traigan una lista del octanaje de los tragos que había ahí. Porque es importante para el médico saber, no es lo mismo, ingiere alcohol. No, pues, ¿qué alcohol toma? ¿Qué alcohol toma? No es lo mismo ingerir whisky que vino, ¿no? O que cerveza. Es importante, el médico tiene que saber el octanaje de cada licor que toma para ver realmente cuál es el nivel de toxicidad que está recibiendo este paciente, ¿no? Es importante saber los jóvenes, ¿no? Ver más o menos la relación de cantidades y porcentajes de alcohol que tiene cada. Aprovechemos que hay lugares donde tú puedes mirar y nadie no te dice nada. Estás revisando las etiquetas del octanaje para que quede en tu memoria y cuando tú haces una entrevista a un paciente y hay una pregunta que le hacemos, ¿no? ¿Ingiere alcohol? ¿Ingiere drogas? Y en alcohol por lo menos poner qué alcohol toma el paciente, ¿no? El grado es diferente, importante para la salud. Bueno, ya saben que la actividad física, como la hagamos, es muy buena. Hasta reírse es bueno. Hasta reírse es bueno, sobre todo esa risa que te hace mover todo el cuerpo. Excelente para como una actividad física, ¿no? El baile, ¿no? El baile, un baile bien llevado, con bastante movimiento, como es la música que tenemos actual, ¿no? Que nos exige bastante movimiento, ¿no? Caminar 30 minutos al día o una hora dejando un día, eso ya está más o menos estipulado así, ¿no? Como recomendación, pues caminar más o menos un poquito acelerado. Alguien me preguntó, ¿y cómo es acelerado? Bueno, acelerado es cuando estás en la vereda caminando con otra persona, tú lo pasas. Es acelerado. Ah, ya, doctor. Es acelerado. No, pues, no te puedo decir más o menos qué velocidad vas a llevar, pero sí, vas caminando con una persona en la vereda y tú lo pasas a él, quiere decir que estás acelerado. Entonces, manejar bicicleta, jóvenes, no moto, bicicleta, y ahí está un poco lo que vamos a pasar con nosotros, esa metamorfosis, cuando seamos médicos, la bicicleta la cambiamos con moto, la cambiamos con carro, bueno, ya estamos fritos, pues nos vamos al sedentarismo, nos vamos a la obesidad y estamos agregando más factores de riesgo para cáncer. Bien, bueno, ahí ya el sol, hemos hablado bastante también, otro factor de riesgo importante, pero sin embargo, no hacemos caso omiso a esto. Sabemos que el cáncer, por un lado, es nuestro amigo porque forma la vitamina D3, ¿no? Que es importante para la absorción del calcio. Comemos tanto calcio a veces que no se va al hueso, sobre todo las mujeres cuando ya no tienen estrógenos. Hay mucha osteoporosis tanto en los varones como en las mujeres porque no tenemos vitamina D. Tampoco hay que exponerse demasiado, unos 20 minutos nomás al sol suficiente para formar vitamina D, porque calcio comemos todos los días en los alimentos, ¿no? Todos los alimentos casi tienen calcio. El problema es que no tenemos fijador del calcio en el hueso. Todo lo comemos y lo eliminamos, tal como está. Es importante la vitamina D. Y la vitamina D lo da el sol cuando tú te expones en la piel lo forma, pero necesitas ponerse al sol. Pero también hay que reconocer que es nuestro enemigo el sol, ¿no? ¿Por qué? Dos cosas. Se forman las radiaciones ultravioleta, son radiaciones cancerígenas, sobre todo la beta, porque la alfa produce envejecimiento de la piel, es decir, es nuestro enemigo. Por eso es importante, jóvenes, mujeres que van horas pico a ponerse al sol en la playa doblemente,
Doblemente digo porque una es la acción del sol sobre tu piel en forma vertical y la otra es el sol que cae en el agua y rebota en tu cuerpo, ¿no? Es doble radiación. Entonces hay que cuidarse del sol, porque aquellos que piensan están corriéndose del cáncer, pero no saben que también están generando ruptura de las fibras elásticas y del colágeno de la piel, y entonces tenemos un envejecimiento prematuro de la piel, ¿no? Edades cronológicas muy menores y edades de envejecimiento de la piel mayores. Entonces hay que cuidarse del sol y para eso sabemos que no tenemos que exponernos en horario pico. Sabemos que hay protectores solares, sabemos que hay ropa, indumentaria que tenemos que ponernos para que se filtre la radiación. Las ropas oscuras, las ropas oscuras fijan la radiación en la ropa, pasa poco a la piel, pasa poco. Sin embargo, veo que usan mucho las ropas claras, ¿no? Bien, ¿no? Las ropas claras no absorben la radiación y por lo tanto pasa directamente a la piel. Alguna vez se han puesto una prenda negra, por ejemplo, y se van al sol, les va a arder la prenda. ¿Por qué? Porque ha absorbido la radiación y quema, ha absorbido, la mantiene la ropa y no la deja pasar a la piel. Entonces, mientras nos pongamos ropas oscuras, vamos a tener ese efecto de protección solar en realidad. Son velos anchos, ¿no? Bastante anchos, porque realmente el Lambayeque está por encima de 10, ¿ah? Está por encima de 10. Hay días que tiene 12, 13 UV. Es alta la radiación donde estamos, en Lambayeque, peor será Piura, Sullana, hace poco estuve en Sullana la semana pasada, la verdad que era insoportable el sol, insoportable, insoportable, no sé cómo vive esa gente ahí en esa población, la verdad que habría que ponerse un protector cada 2 horas ahí, solar, ¿no? No hay protector que dure ahí, no hay protector que dure. Entonces, la exposición al sol, ojo, tiene memoria. ¿Qué quiere decir eso? Que si vamos a los niños a la playa, siempre los llevamos, ¿no? Está sumando la radiación, ¿no? Es decir, a medida que nos vamos exponiendo a la playa, de repente 2 veces a la semana, 3 veces a la semana, ojo, la piel va guardando esa radiación y por lo tanto, por eso contraindicamos que los niños vayan a la playa porque ellos tienen más extensión de piel que un adulto. Por lo tanto, vemos cáncer de piel pues a temprana edad, ¿no? Sobre todo pacientes que se ponen a tempranas edades en el sol. Entonces, hay que proteger, si lo llevamos a la playa hay que protegerse, ¿no? Hay que proteger bien al niño, ¿no? Los lentes, por favor, los lentes, ¿no? Cada vez hay problemas ¿cómo se llama? La retina, el cristalino, porque el sol agrede al cristalino, lo envejece. Hay mucho problema de envejecimiento el cristalino. Dice, el cristalino envejece, ya no hay pues ¿cómo se llama? El que amplía la imagen, ¿no? No hay, no hay. Recuerden que el cristalino es como el microscopio, que amplía las letras, amplía las cosas que vemos. Cuando eso se malogra ya tenemos que usar pues nuestros lentes externos. Para eso están los lentes, para aquellas personas que tienen problemas con el cristalino. Claro que ahora ya pues con la ciencia están colocando, sacan el cristalino que tiene y le ponen un lente intraocular, ¿no? Reemplazando al cristalino. Entonces, de repente, de estudiantes andamos con unos lentes muy gruesos y cuando ya somos médicos ya no hay lentes. ¿Qué pasó? Se operó. Se puso un lente intraocular que reemplazaba a su anteojo, ¿no? Entonces, eso es muy importante, jóvenes. Cuidemos a nuestro cristalino, sobre todo si estamos detrás de un vidrio, el vidrio pues duplica, triplica la radiación hacia el cristalino, sobre todo los que manejamos carro, a veces estamos muy agredidos por el sol. Entonces, esos amigos, en realidad, un poco así, a grandes rasgos, hablarles sobre control de cáncer, sobre biología del cáncer, la importancia que tiene, jóvenes, aplicar la prevención, importancia, el tamizaje.
Entonces traten de ver el tema de los tamizajes, que es muy importante. ¿Cómo se tamiza a una mujer? ¿Cómo se tamiza a un varón? ¿A qué edad vamos a aplicar los tamizajes? Importantes, porque si van a estar en el MINSA, tenemos que aplicarlo. Tenemos que aplicarlo porque el Estado le da ese paquete completamente gratuito. Y sobre todo aplicarlo en pacientes sanos es muy, muy importante porque reduce la incidencia, ¿no? Reduce la morbilidad y reduce la mortalidad. Y con eso estamos mejorando la calidad de vida de los pacientes. Y nosotros los médicos nos debemos a los pacientes. Por lo tanto, tenemos que hacer desde nuestro punto, de nuestra situación, de nuestro lugar, por lo menos, hacer prevención en cáncer. Podamos ser cualquier especialista en ojos, en reumatología, pero no nos olvidemos que como médicos tenemos que hacer prevención del cáncer. Esa es nuestra primera función que tenemos que hacer. Vamos a hablar un poquito de cirugía en cáncer, ¿no? De todo lo que hacemos para poder controlar el cáncer, no solamente con la prevención vamos a controlar cáncer, sino que también vamos a hacer mediante una buena cirugía. Es decir, ¿cómo yo voy a controlar un paciente que tiene cáncer, ¿no? ¿Qué herramientas tengo? Bueno, vamos a operarlo, vamos a operarlo. ¿Qué otra herramienta tengo? Vamos a hacerle radioterapia, radioterapia. ¿Qué otra herramienta tengo? Hacer quimioterapia, ¿no? Es decir, una vez que yo tengo ya el diagnóstico del paciente, tengo que aplicar estas herramientas que son importantes, que están demostradas científicamente a través de los años que son eficaces, ¿no? La cirugía oncológica, una especialidad nueva, ¿no? Digo nueva porque aparece los cirujanos oncólogos en el Perú por ahí por los años 68 más o menos, ¿no? Nace ya en la escuela del INEN, que estaba en Alfonso Ugarte. Por supuesto, médicos que fueron al extranjero y allá se hicieron, pues, la especialidad, vinieron acá y formaron escuela también, ¿no? Importante esta subespecialidad, porque tienen que ser cirujanos primero, y luego dicen, vamos a dedicarnos solamente a tumores, ¿no? Entonces ellos hacen una residencia de 3, 4, 5 años dependiendo de la universidad. Cayetano, por ejemplo, lo tienen 4 años, San Marcos lo tienen 3 y así. Difieren un poco en la currícula en las universidades, pero les diré que mientras más años estén ahí formándose es mucho mejor. Es adquirir experiencia, experiencia. Cirujano oncólogo es una eminencia en esta parte porque las cosas han cambiado para el cirujano oncólogo muchísimo. Ya no es el cirujano oncólogo de antes. Ahora el cirujano oncólogo ya está trabajando con ese enfoque multidisciplinario. ¿Qué quiere decir eso? Que antes de decidir un tratamiento de un paciente que yo como cirujano voy a participar, me tengo que sentar en una mesa con el oncólogo clínico, con el radioterapeuta, con el patólogo, con el radiólogo, ¿no? Y otras personas, de repente con el psicólogo también, para ver cómo vamos a manejar este paciente. Y por eso que hoy en día hablamos de manejo personalizado, ¿no? Y basado en protocolos, en guías internacionales o nacionales, como tenemos la del neoplástica, ¿no? Entonces, el cirujano de hoy es un cirujano que se ha actualizado, ¿no? Y ya está presto para trabajar no solamente en el tratamiento, fíjense usted, está trabajando ya también en la parte preventiva, que antes no ocurría eso, ¿no? Prevención. Angeline, actriz famosa, su mamá murió de cáncer, dijo, no, yo no voy a tener cáncer de mama. ¿Qué hizo? Le pidió a un cirujano que le extrajera las mamas, ¿no? Ella solo por exhibir sus mamas tiene un precio mucho más que el que le dan como actriz de reparto, ¿no? Ustedes pueden ver las películas con Angeline, ¿no? Ella muestra sus senos,
los luce sus senos. Y cuando vio este problema de herencia de cáncer, dijo, no, no voy a perder mi plata que me dan por encima de lo que me pagan. Así que se extrajo sus glándulas mamarias, no se extrajo las mamas, ¿ah? Las mamás las tiene ahí, las mamás las tiene, se extrajo solamente la glándula mamaria, ¿no? Porque el cáncer de mama que hablamos hoy en día es de la glándula mamaria, no de la mama. La mama es un complejo grande, pezón, piel, grasa, músculos pectorales, es grande, es un aparato. Pero en realidad la que tiene cáncer es la glándula. Por lo tanto, los cirujanos han llegado al momento de decir, te voy a extraer mejor la glándula para que no tengas cáncer en el futuro. Entonces, Angelina ni perezosa agarró, se extrajo sus glándulas y hoy conserva sus mamas, sus pechos muy bonitos y sigue ganando pues plata en las películas que ella filma, ¿no? Es decir, mostrando siempre sus pechos. Y así es, los actrices, los actores siempre tienen un pool de costo mucho mayor porque se destacan en algo, ¿no? Unas actrices por su risa, por ejemplo, ¿no? Tienen la mejor risa y bueno, la van a ver a la actriz riéndose a cada rato porque realmente está ganando un precio por encima de lo que le pagan como actriz. O por ahí, verlo a Tom Cruise corriendo, por ejemplo, porque le pagan a él por correr, ¿no? Por correr le pagan a él mucho más. Entonces, eso pasa en la vida. Pero en tema de cáncer, yo recuerdo mucho de Angeline porque ella fue la que promocionó, promocionó y de ahí en Europa empezaron a hacerse las cirugías preventivas de mama. Hoy la tenemos ya acá en el Perú, en el INE. Ya estamos enviando a pacientitas allá de 18, 20, 25, 30 años que tienen antecedente de cáncer de mama en madre, en abuela, y que se les ha encontrado ya el factor genético mutado. Porque recuerden que el cáncer de mama se hereda en un 10%, 5%, entonces hay que evaluar a la niña si tiene el gen mutado. Si tiene el gen mutado es candidata a que ella pueda hacerse prevención de cáncer de mama, ¿no? Es decir, que le conserve sus pechos, ¿no? Bonitos, hermosos, pero ya ella no va a tener cáncer en el futuro, ya no. Por supuesto, es importante que ella sepa que no va a poder lactar tampoco, ¿no? En el futuro, porque ya se extrajo la glándula productora de leche. Todo eso se está haciendo ahora, se está manejando, ya está entrando el cirujano con la prevención, ya sabemos que también está entrando en el diagnóstico, hacer las biopsias, por ejemplo, de ganglios, de tejidos, así, él sabe hacer las biopsias por punción, por aspiración, que vamos a hablar de eso, y también participa en el tratamiento, ¿no? En la evaluación de la extensión, es decir, por él sabemos que un cáncer es estadio 1, 2, 3, 4, ¿no? También participa en esa extensión y que no decirle en la manera parte curativa, él es el experto en eso, ¿no? Él sabe cuál es la técnica mejor para curar a un paciente desde el punto de vista quirúrgico, ¿no? Y mucho más ahora también entra en el terreno paliativo. Si tengo un paciente con cáncer de páncreas y que la bilirrubina ya está por encima de 20, porque ya sabemos que si sube de 30 va a generar una encefalopatía y se muere el paciente por encefalopatía, ¿no? Cerebral. Entonces él hace la derivación de la bilis hacia afuera del cuerpo o hacia adentro del cuerpo. Entonces la calidad de vida del paciente aumenta, mejora, por supuesto, ¿no? Entonces ahí donde interviene el cirujano oncólogo en la parte paliativa, paliar. Paliar quiere decir aumentar, ¿no? Aumentar el tiempo de vida y de dolor que pueda producir algo, ¿no? Algo que no está funcionando bien. También participa en las secuelas. Imagínense pacientes que se han tratado de cáncer de mama, se han operado, han hecho radioterapia, quimioterapia, ya tienen 2, 3 años de sobrevida, están bien, están bonitas. Pueden hacerse una mastoplastia para recuperar su mama, por ejemplo, ¿no? Hoy en día le sacan la grasita de la barriga, del vientre, y se la pasan a los pechos. Y entonces vuelven a tener sus senos. Eso es muy importante. Mejora la psicología de la mujer y también de la pareja. Entonces,
también está participando en las secuelas. Muy importante el avance, sobre todo el enfoque multidisciplinario que está teniendo pues el cirujano hoy en día. Y ahí está un poco que siempre quiero recordarles a ustedes que el diagnóstico no solamente es a través de tejido, sino que puede ser a través de células, ¿no? Una citología, por ejemplo. El Papa Nicolau es una citología, ¿no? Estudia células. Y así estudiamos células de los líquidos pleurales, de ascites, del peritoneo, de la tiroides, sacamos un quiste, aspiramos, ¿no? Se llama la biopsia por aspiración, con una aguja número 18, 10, 20, 21, podemos aspirar células, ponerlas en un portaobjeto, fijarlas y mandarlas al patólogo para su estudio de las células. Y con eso conseguimos a veces el diagnóstico de cáncer, porque el patólogo busca los cambios nucleares histoplasmáticos que ocurren en la célula, características del cáncer. Claro, la mayoría de diagnósticos se hacen a través de los tejidos, ¿no? Sacando tejido. Hoy hemos mejorado mucho. Sacar tejido antes era cortar, usar un bisturí, sacar un pedazo de carne. Eso era antes de estudiar tejidos. Pero ahora ha mejorado esa técnica. Ahora usamos una aguja gruesa, el número 14, el número 16, ¿no? Y ya tiene, a veces vienen con unas pistolas, ¿no? Como es la biopsia core, viene una pistola que tiene una aguja número 14 que introduce la aguja en el tumor, la saca y el paciente no lo siente. No lo siente por la rapidez en que lo hacen. La rapidez, así, boom, entra y sale. Saca pedacitos de carne en forma espiral y eso es tejido. Eso es lo mínimo que podemos hacer sin cortar, ¿no? La biopsia core o biopsia con aguja gruesa, importante. Y bueno, la biopsia incisional y excisional es la que se han usado siempre con anterioridad, ¿no? Lo que tenemos ahora, por ejemplo, para mama, ya no es cortar. No podemos cortar en mama porque la verdad que alteramos el pecho de la mujer. Entonces lo que hacemos ahora es biopsia con aguja gruesa, que es la famosa biopsia de Trucut o Core. Entonces ahí está el cirujano participando en el estadio del cáncer, ¿no? Que a veces lo hacemos con las imágenes, ¿no? Pero también él operando al paciente nos da información del avance del cáncer, ¿no? En el estadio. Recuerden que el estadio lo hacemos ahora por el TNM, lo han escuchado ustedes. ¿Qué es el TNM, no? T, tamaño tumoral, N, ganglios, M, metástasis, ¿no? Es el TNM, es decir, buscar cuánto mide el tumor, de 2 centímetros, 5 centímetros, más de 5 centímetros. Esas medidas van a usarse para decir estadio 1, estadio 2, estadio 3, estadio 4. El N, que son los ganglios que están ahí rodeando el órgano o están un poquito más distantes, también son analizados, ¿no? Y el M, que es la metástasis. Las imágenes son correctas para poder ver metástasis. Como le dije, pedimos tomografía, y no cualquier tomografía, la TEN, que es la tomografía helicoidal por positrones, ¿no? Que es una tomografía mucho más precisa que la TAC. Entonces es importante, jóvenes, que hagamos el estudio en base al TNM, ¿no? Y bueno, la cirugía ha cambiado muchísimo. Esto empezó hace muchos años atrás, la famosa cirugía de Halsted, que era una técnica muy agresiva, llegaba hasta pelar las costillas, el periósteo, ¿no? De la mama. Eso ha cambiado hoy en día, ¿no? Ya hablamos de la Halsted modificada o mastectomía radical modificada, donde tratamos de ser más conservadores de la mama. Hoy en día ya se hacen tumorectomías, ¿no? La cirugía no solamente es para tumores malos, también para tumores benignos. Hay tumores benignos que su comportamiento es biológico, no es cáncer, pero por su localización puede terminar con la vida del paciente. Un tumor de cerebro, por ejemplo, ocupa espacio, ¿no? Hay un aumento de la presión endocraniana, el paciente se puede morir por el aumento de presión intracraniana, ¿no? Entonces, importante también la terapia múltiple, donde el cirujano participa ahí, ¿no? Y con la radioterapia y con la quimioterapia, ¿no? Entonces, se tiende mucho a la cirugía conservadora hoy en día ya.
Ya no hace cirugía radical, ¿no? Donde se sacaba todo. Ahora ya es más conservadora, ya, ¿no? Es decir, puede ser una tumorectomía o sacar un cuadrante de la mama, nada más, ¿no? Y ya darle la oportunidad a otros tratamientos que se suman a este para poder conservar la mama, ¿no? Por ejemplo, usar radioterapia después de la cirugía, ¿no? Si bien es cierto, conservo la mama, pero tengo que usar radioterapia, que es otro tratamiento local, ¿no? Que me asegura, pues, que la cirugía y la radio es completa, ¿no? La cirugía reconstructora, que ya hablamos, cosmética, ¿no? En mamas, por ejemplo, en cabeza y cuello también. Ahora ya se sacan mandíbulas, se ponen las mandíbulas de nuevo, sin prótesis. Hay cosas muy bonitas ahora en lo que es cirugía reconstructiva, ¿no? Hay incluso una especialidad nueva que ha salido, la cirugía plástica oncológica. Es increíble cómo los médicos tratamos de hacer 2 años más para podernos especializarnos fino ya en cada área. Es importante esto porque los hospitales nivel 3, nivel 3.1, 3.2 necesitan médicos así, porque es importante que solucionen problemas, ¿no? Entonces, pronto vamos a tener que ya ser exigentes, ¿no? Es decir, hacer un perfil cada vez que hay un concurso donde yo necesito, pues, gentes en mi servicio, por ejemplo, oncología en la Mercedes. Mi perfil es esta, ¿no? Médicos que vengan pues muy, muy especializados en cada área, en cada tema, para que me solucionen problemas, porque en realidad el paciente necesita a veces cirugías muy especializadas, y entonces estamos cirujanos con habilidad, ¿no? Con competencia, que además de haber hecho una residencia en cáncer, hagan 2 años más, ¿no? En cada tema, como en mama, ¿no? Mastólogos, ¿no? Los cirujanos, oncólogos, pero vas a dedicar a mama. Cirujanos urólogos, ¿no? Que dedican solamente a la parte, ¿no? Los ginecólogos, oncólogos, cirujanos que se dedican solamente a la área de la mujer. Entonces, ellos son médicos, pues, que ya prácticamente huelen al cáncer, ¿no? Es muy, muy, muy bueno, muy, muy bueno esa parte de la formación. Y sobre todo teniendo hospitales que son exclusivamente oncológicos como el INEM, mucho mejor, ¿no? Mucho mejor. Entonces, la cirugía es importante, tanto también en la parte paliativa, ¿no? Podemos extraer hasta metástasis. Si hay una metástasis única en hígado, en pulmón, hay que ofrecerle la cirugía, ¿no? Sabemos que la cirugía paliativa, si bien es cierto, no cura, pero por lo menos agregamos más sobrevida en el paciente, ¿no? Si hay una obstrucción, ¿no? Si hay una hemorragia, entra el cirujano a calmar eso, ¿no? A desobstruir. No vamos a curar, pero sí vamos a lograr mayor sobrevida y mayor calidad de vida de un paciente para tenerlo, digamos, unos meses más, pero tenerlo completo, ¿no? No sufriendo por ningún tipo de síntoma o manifestación que podamos tener en el paciente. Entonces, jóvenes, eso pues en cuanto a cirugías, ¿no? Que se están haciendo, estos materiales se los voy a dar a la delegada para que lo tengan ustedes. La cirugía citorreductor en ovario, por ejemplo, se usa mucho, ¿no? Después que he hecho mi quimioterapia, a veces necesito pues que el cirujano entre para que saque ya los últimos pedacitos de tumor que ha quedado, ¿no? Esa es la famosa cirugía citorreductora, donde a pesar de la cirugía primero, le hice su quimioterapia, persisten algunas imágenes, habría que sacarlo mejor desde el punto de vista quirúrgico, ¿no? Citorreductoras, muy importante. Bien, vamos a hablar un poco de radioterapia, ¿no? Vamos a hablar un poco de radioterapia. También es un tratamiento localizado, ¿no? Pero aquí no vamos a usar el bisturí, sino vamos a usar los rayos, ¿no? Los rayos X. Y entonces a veces hay un conflicto, pero doctor, usted dijo que la radiación es cancerígena. Sí, es cancerígena, pero también es curativa si aplicamos aceleración. La aceleración hace que vaya de frente al órgano al que queremos combatir. La radioterapia hoy en día está muy bien ubicada, ¿no? Muy bien ubicada porque este,
ya prácticamente más del 50% lo utilizan los pacientes, e incluso ya se está utilizando sola para, como tratamiento sola, ¿no? Entonces, como que la radioterapia hoy en día ocupa un buen lugar porque trabaja concomitantemente con la cirugía o trabaja concomitantemente con la quimioterapia para el tratamiento del cáncer de recto, por ejemplo, la asociación de quimio y radio. Cáncer de cuello uterino, inoperable, la asociación es muy importante de quimio y radioterapia, ¿no? Entonces van de la mano los dos, ¿no? Los dos trabajan juntos para lograr un objetivo. La radioterapia, bueno, es una disciplina que también la manejamos los médicos, ¿no? Y que usamos las radiaciones ionizantes, ¿no? Los rayos X, no solamente rayos X, no rayos gamma, electrones, protones, neutrones, todos aquellos que muevan a los iones, ¿no? Recuerden el átomo está formado por muchas moléculas, por muchos iones, y entonces el ADN justamente es una molécula que aplicándole una radiación ionizante puede romper las cadenas, ¿no? Puede romperlas, no explota el ADN. De esa manera una célula con un ADN pues alterado ya muere. A veces puede ser ionizante, ¿no? Rompe las cadenas del ADN. Pues es muy importante en el cáncer. Así trabaja la radioterapia. Entonces, recuerden que es una disciplina nueva, ¿no? Ejerce un efecto biológico muy importante en el tumor porque son radiaciones ionizantes, ¿no? Y de esas tenemos, pues, los rayos X que usamos para una placa de tórax, para una tomografía, ¿no? Los aceleramos, por eso los aparatos que usamos se llaman aceleradores lineales, ¿no? Porque aceleran esa molécula rayos X, ¿no? Ahora, bueno, la radioterapia es ambulatoria, no necesita hospitalización. Se hace siempre de lunes a viernes, se descansa sábados y domingo. No tenemos radioterapia estatal, ¿no? Debe ser por su alto costo y de mantenimiento sobre todo también. Entonces la parte de radioterapia es privada, pero por supuesto con convenios con el SIS para poder cubrir tratamiento, ¿no? Si el SIS es un seguro que puede pagarle al paciente para que reciba la radioterapia en una clínica, ¿no? Entonces, de esa manera, la radioterapia, estamos utilizándola para cáncer de cuello y otros cánceres más, ¿no? Claro, la primera vez pues demora mucho más, demora pues unas horas porque hacemos simulación, pero las demás veces son minutos nomás que está ahí en la máquina y sale a su casa, no, no necesitas mucho tiempo y seguir hospitalización, es ambulatoria. La primera vez sí, porque hay que planificar bien ¿no? De acuerdo al tamaño tumoral, planificamos las dosis, ahí entran los físicos, que son ingenieros que saben mucho de física, de radiaciones, ¿no? Entonces ellos ya seleccionan los campos a tratar y entonces es más fácil ya para el radioterapeuta saber la dosis, ¿no? Saber la actitud del paciente a la hora de oposición del paciente a la hora de radiarse. Es muy importante, ¿no? La radioterapia, entonces, hoy en día es muy importante, como le dije, más del 50% ya se usa con fines curativos, ¿no? Hay tumores que también necesitan de radioterapia para calmar dolor, por ejemplo, ¿no? Hay metástasis óseas de próstata, de mama. Tenemos que aplicar radioterapia ahí a las vértebras que tienen esa metástasis para calmar dolor, porque el dolor de hueso es muy intenso, es muy fuerte, ¿no? Entonces, el efecto calmante es muy importante en la radioterapia, muy importante. Entonces, la acción lo hace a través del ADN, rompe las cadenas de ADN y una célula sin ADN no se reproduce, pero ocurre lo que se llama la apoptosis, la muerte celular, ¿no? Las unidades de medida de la radioterapia es el Gray, que es una medida de dosis, ¿no? Gray, ¿cuántos Gray recibe el paciente? A veces de 28, 30, hasta 50 dosis, hasta 50 Grays recibe un paciente si requiere realmente un tratamiento curativo. Existe dos tipos de radioterapia, la externa, que es la que más utilizamos, y la interna, conocida también como braquiterapia, ¿no? Se usa mucho en cáncer de cervix,
Cáncer de cuello uterino manejan las dos, externa e interna, ¿no? O sea, prácticamente la braquiterapia sella el tratamiento hecho por la radioterapia externa, ¿no? Ya tenemos ahora 3D, 2D. Eso mejora muchísimo la especificidad de la radiación en el tumor, ¿no? Entonces ya tenemos en Lambayeque es un departamento que realmente cuenta con equipos de radioterapia, no solamente en la parte de Oncorrad, sino también en Auna que tienen también equipos de radiaciones, ¿no? Entonces, como le dije, las máquinas que se usan son aceleradores lineales, eso es lo que tenemos ahora, ¿no? Antes teníamos las moléculas radiactivas, como el cobalto, por ejemplo, ¿no? En la radioterapia. Así se inició la radioterapia con pastillas de cobalto, ¿no? Que emitían radiación y, bueno, de esta manera irradiamos al paciente, ¿no? Pero, por supuesto, es mucho más inespecífica que hoy en día la acelerador lineal que va dirigido específicamente al tumor. Equipos de radioterapia, yo creo que no hay mucho más que conocer en radioterapia. Vamos a pasar ya a la parte de quimioterapia. Y con eso, jóvenes, terminamos de hablar de la clase de hoy. Ahí tenemos la quimioterapia, muy conocida hoy actualmente y además muy rechazada por la gente, por los efectos colaterales que tiene la quimioterapia, ¿no? Pero la quimioterapia ha cambiado últimamente. La quimioterapia ahora es una quimioterapia ya dirigida, es decir, ya hacia la molécula. La quimioterapia nace con una quimioterapia que va a la célula, es decir, ataca a la célula de forma global, puede atacar a la pared, a la membrana externa, al citoplasma o al núcleo. Pero ahora ya en la quimioterapia dirigida va hacia directamente la molécula que está presente en una célula con cáncer, ¿no? Que son los marcadores tumorales que están en la carne, ¿no? Entonces, la quimioterapia, una disciplina también muy nueva, nace a partir de 78, 80, por ahí en nuestro país, no había antes oncología en el país. Los primeros oncólogos se formaron fuera del país, ¿no? Entonces, el que habla, por ejemplo, tuvo que formarse fuera del país porque no había oncología clínica, o sea, para hacer quimioterapia, ¿no? Había cirugía oncológica, no me gustaba la cirugía. Entonces, si quería ser oncólogo clínico, tenía que irme al extranjero, porque era había únicas cátedras por allá. Entonces, la quimioterapia, el oncólogo clínico se especifica más en la quimio, es su chamba, eso es su, porque estudiamos nosotros la biología celular, ciclo celular, prácticamente un año hablando de biología de células, así que estudiar oncología es meterse otra vez a la parte del curso de histología, de biología, de bioquímica, ¿no? Porque justamente tenemos que saber eso para poder tratar el cáncer. Entonces, la quimioterapia local, que se usa en algunos casos, ¿no? También es importante. Y la que más usamos es la sistémica. Es decir, aplicamos el medicamento en la sangre, ¿no? Y como la sangre recorre todo el cuerpo, entonces la quimioterapia se hace sistémica, pues. Si bien es cierto, aplicamos en el brazo, en el antebrazo, pero desde ahí se da por la sangre el medicamento y prácticamente tratamos todo el paciente, ¿no? Ya no deja de ser local. Local es la cirugía, la radioterapia, que son ahí puntualmente, ¿no? Pero la quimioterapia es una terapia sistémica. Entonces, la quimioterapia hoy en día, por si acaso, abarca no solamente la parte de citostáticos que van a tratar cáncer, sino también hormonas. También manejamos hormonas, la terapia hormonal, y hoy estamos manejando la terapia dirigida y hoy estamos manejando la inmunoterapia, es decir, ha ampliado un poquito su conocimiento del oncólogo y estamos en este momento de la biológica y de la inmunoterapia, ¿no? Ya cada vez usamos menos la quimioterapia este, antigua, ¿no? Que iba hacia la célula, ¿no? Cada vez vamos más usando medicamentos que van hacia las moléculas que presenta la célula cancerosa o hacia la inmunidad
que ya ahí el medicamento no trabaja en la célula, no trabaja tampoco en la molécula de la célula, sino trabaja en la inmunidad. Si yo cambio la inmunidad, mejoro la inmunidad, esa inmunidad la va a atacar a la célula cancerosa. Es un manejo indirecto, indirecto, ¿no? Hay que dominarlo muy bien. Hay estrategias que hacemos durante la formación como para manejar este tipo de sustancias. Entonces, estas son sustancias no químicas, no capaces de destruir las células, y por lo tanto, cuando uno habla de células cancerosas, también hablamos de células normales, ¿no? Es por eso que cuando hacemos quimioterapia clásica, se mueren células normales, ¿no? Por ejemplo, el cabello, pierden el cabello porque el cabello pues tiene células normales que cuando reciben este medicamento se mueren. ¿Por qué? Porque su crecimiento es rápido. Recuerden que la célula cancerosa crece rápidamente, 15.000 células por segundo. Tiene un crecimiento muy acelerado. Por eso decimos que la célula cancerosa tiene un crecimiento embrionario, es decir, rapidísimo. Un niño de 9 meses ya tiene 3 4 kilos. Es embrionario, hay un desarrollo rápido celular. Entonces, estas células que crecen al ritmo de las células neoplásicas caen, se mueren. Nos cortamos el cabello cada 20 días, cada 15 días, porque son células que crecen rápidamente, ¿no? Tenemos náuseas, tenemos diarrea, nos cae mal la comida, porque realmente también las células del tracto gastrointestinal también se recambian cada 72 horas, es más rápido. Entonces, por eso tenemos náuseas, tenemos vómitos, diarrea, porque están inflamadas, pues la mucosa intestinal, ¿no? Y qué no decir de las células de la sangre, que eso es 24 horas, 48 horas, ya mueren, también se mueren ahí. Entonces, por eso es que tenemos que estar pidiendo el análisis laboratorio primero para empezar el segundo ciclo, ¿no? Entonces, la quimioterapia de antes era una quimioterapia que iba hacia la célula y por lo tanto no diferenciaba entre célula mala y célula buena, ¿no? Esa es la quimioterapia clásica. Esa quimioterapia clásica nace siendo también una quimioterapia de inducción o neoadyuvante, es decir, que lo empleamos antes de operar al paciente. Si voy a operar un cáncer de mama estadio 3 y no lo puedo operar porque el tamaño es mayor de 5, es grande y yo quiero conservarle la mama a la señora, entonces aplico la quimioterapia antes. Eso se llama quimioterapia de inducción o neoadyuvante. Entonces, ¿qué hace la quimioterapia? 3, 4 ciclos de quimio, lo achica el tumor, lo reduce de 7 a 3 o a 2 centímetros para que el cirujano pueda extraer, hacer una cuadrectomía conservando la mama. Es importante ahí la quimioterapia antes de la cirugía. Hoy en día se estila eso ya, hasta para cáncer gástrico, ¿no? Hay que primero aplicarle quimioterapia y luego lo operamos, ¿no? Está la quimioterapia también radical, esta quimioterapia que lo hacemos con fines curativos, ¿no? Sobre todo en pacientes jóvenes que no tienen muchos factores de riesgo orgánico. A él le aventamos una quimioterapia radical porque queremos curarlo, ¿no? Usamos 2, 3, 4, 5 medicamentos. Porque sabemos que es un joven, lo va a poder soportar, ¿no? Es diferente paciente adulto mayor que tiene falla orgánica y al contrario tenemos que hacer menos dosis de medicamentos, ¿no? Y bueno, la adyuvante que es o complementaria, ¿no? Que eso se hace después de la cirugía, ¿no? Después de la cirugía. Para limpiar un poco la enfermedad, puede que el acto operatorio haya generado micrometástasis. Entonces le hago su quimioterapia adyuvante o complementaria. Está la quimioterapia paliativa también, que mejoramos calidad de vida del paciente nada más, porque sabemos que lo usamos en el estadio 4, donde el paciente no tiene ya curación. La terapia local, que se hace también en algunos casos de tumores, llámese tumor hepático, ¿no? La quimioterapia sistémica, bueno, que incluye la hormonoterapia y la inmunoterapia, ¿no? Y entonces la quimioterapia es esa, ¿no? La quimioterapia es muy eficaz porque mata células cancerosas, pero también afecta a las células normales, como le dije, ¿no? Entonces, tiene sus efectos secundarios, que a veces es rechazado por el paciente a veces lo abandona.
por el maltrato que le genera la quimioterapia en el paciente, en algunos pacientes, ¿no? En algunos pacientes. Y hay varios tipos de agentes, ¿no? Alquilantes, nitrosureas, antimetabolitos, antibióticos también hay, alcaloide de la vinca. En consecuencia, entonces, para tratar cáncer extendido metastásico hay que hacer quimioterapia. La quimioterapia se puede hacer vía oral, hay pastillas, capacitabina de promesa oral, para mama también se usa, o para colon. La vía intramuscular, también hay algunas sustancias que aplicamos a nivel de nalga. La vía intratecal, en el caso de leucemia, por ejemplo, ¿no? Usamos la quimioterapia intratecal. Y la vía endovenosa, que es la clásica, ¿no? Clásica. Entonces, el tratamiento de la quimioterapia se basa en el tipo de cáncer, en la extensión del cáncer, ¿no? Entonces, y los medicamentos que tengamos en farmacia se juntan justamente, se preparan y se aplican. La quimioterapia es cíclica cada 21 días, ¿no? No es continua. Cada 21 días se administra una dosis, la siguiente dosis cada 21 días y así vamos avanzando. 6, 8 ciclos para poder llegar a la célula cero, ¿no? Es decir, comienzo con una población aproximadamente, para poner un ejemplo, de 1.000 células. Con el segundo ciclo tenemos que llegar a un 70%, ¿no? De respuesta. Cada vez que voy aumentando los ciclos, voy a terminar cero, ya, ¿no? Cero células. Entonces, la quimioterapia es cíclica, ¿no? Y puede darse entre 6 a 8 ciclos. Ciclo, ya lo dije. La frecuencia del ciclo cada 21 días. El número de ciclos puede ser entre 6 y 8, ¿no? Bien, eso es lo que les he preparado de quimioterapia. Lo demás ya es parte de la aplicación de la quimioterapia, que no vamos a tomarles en eso en el examen, pero por lo menos hemos conversado de la cirugía, de la radioterapia y de la quimioterapia, ¿no? Si hay preguntas, este, espero que me hayan entendido. Y bueno, van a tener más clases, que mandé por ahí el cronograma. Parte de las clases, por favor, coordinar con los médicos. A veces ellos, no tienen disponibilidad en esa hora, pueden disponer en otra hora, pero siempre coordinando con ustedes su hora también de disponibilidad. No se puede dar una clase donde no hay disponibilidad de los alumnos. Es importante el delegado, su función esa de coordinar con el doctor que tiene a cargo la clase para ver en qué momento ¿no es cierto? Según la universidad, la programación está hecha viernes y sábados, pero ustedes lo pueden manejar con el médico, ¿no? Con el médico que va a dar el tema, ¿ok? Entonces coordinamos eso para que todo salga bien esta semana que estamos y que nos vamos a ver algunos que vamos a tener en mi práctica y ojalá que lo podemos aprovechar para poder empezar a sospechar cáncer, ¿no? Sé que no vamos a hacer la especialidad de repente, algunos de ustedes lo harán, algunos, la mayoría no, pero es importante que todo médico sepa estos conocimientos para poder estar preparado, ¿no? No solamente para hacer tamizaje, sino también para dar una charla. Recuerden que la prevención tiene dos niveles, ¿no? Que es prevención primaria y prevención secundaria, ¿no? La prevención primaria es qué voy a hablar, qué voy a decir, qué voy a informar, qué voy a concientizar en la población. Justamente estamos en el mes de la concientización del cáncer de mama, por ejemplo, ¿no? Ya van a escuchar ustedes la televisión, la radio, los hospitales. El domingo marchan todos los hospitales, por ejemplo, que hacen prevención de cáncer. Así que si quieren ver todos los médicos que están haciendo cáncer, va a ser el domingo la marcha en la Plaza de Armas, ¿no? Entonces, esta semana es de full cáncer de mama, tenemos actividades en el Hospital de Cáncer de Mama, hay jornadas, hay mamografías gratis para todas las mujeres que quieran hacer su mamografía a partir de los 40 años, no interesa si son de la sanidad, son de salud, no interesa, es completamente gratuito, ¿no?
Y entonces se van a hacer durante estas semanas de cáncer, ¿no? En el hospital. Muy bien, me despido y será hasta la próxima clase que tengamos. Muy buenas noches. Doctor, Sí, ¿puede pasar los PPT? perdón, ¿Puede no pasar le la escuché diapositiva? bien. ¿Las diapositivas? Hola. Sí, doctor. Ya, sí, se lo va a pasar a la delegada, al delegado, delegada, sí. Se lo va a pasar para que se los pase a todos, ¿ya? Buenas noches. Buenas noches, doctor. Gracias.